Mi vida
Mi vida nunca más será igual. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad.
ser a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Queridos hermanos, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra reunión dominical. El día de hoy el pastor Max Tardío nos trae la palabra El poder de la sangre. Vamos a empezar orando. Esta palabra que vamos a compartir creo que es una de las palabras más importantes para este tiempo. Amado Dios, te damos gracias por estar aquí en este momento y por poder compartir esta palabra. Señor amado, dependemos de ti, de tu Santo Espíritu, en todo, para todo. Y ahora yo quiero pedirte en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tu Santo Espíritu sea el que esté guiándome para dar la palabra con claridad, y que tu Santo Espíritu también esté abriendo los oídos espirituales de todos los que estén escuchando, Señor, y que toda gloria y honra de todo esto sea solo para ti, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito Dios. Vamos a dar un paseo por la palabra. Así que les pido que tengan sus Biblias a mano y puedan leer los versículos que vamos a decir. Vamos a citar muchos versículos, de verdad. Les pido que me tengan paciencia y vamos a empezar. Amén. La palabra nos dice que nosotros hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Amén. Hemos sido elegidos. Poco nos dice específicamente para qué, pero quiero que leamos esta palabra. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Pedro dice, apóstol de Jesucristo. Vamos a obviar lo que sigue. Y nos dice otra vez el versículo 2, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Pedro a los elegidos dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu. Amén. Nos vuelve a decir que somos elegidos, somos escogidos. Pero aquí nos dice, ¿para qué? Nos dice, para obedecer. Saben, este punto es bien importante. Nosotros como hijos de Dios debemos ser llamados obedientes. Desde que nacemos, los padres nos tienen que enseñar obediencia y nosotros tenemos que responder obedeciendo.
debíamos ser llamados obedientes. Entonces fuimos elegidos según el conocimiento previo, la presciencia de Dios. Lo primero para obedecer y lo segundo dice, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Amén. Qué tremendo. Hemos sido elegidos para ser rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. ¿Y dónde estamos en este momento espiritualmente? Vámonos al libro de Hebreos, al capítulo 12. Vamos a leer primero el versículo 18 y después vamos a saltar al 22 hasta el 24. Hebreos 12, 18. Dice la palabra, porque no os habéis acercado a un monte palpable, dice, a un monte que se podía palpar y que ardía en fuego. No os habéis acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, cuando el pueblo se acercaba a Dios, se acercaba a un monte y ese monte se podía palpar. Se podía ver el fuego, había oscuridad, había tinieblas, había un torbellino, se podía ver todo esto, se podía palpar, pero ahora en el Nuevo Testamento el Señor nos dice que no nos hemos acercado a algo palpable. Más bien nos hemos acercado, dice, ahora pasamos al versículo 22 en adelante. Dice más bien, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Os habéis acercado a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, estamos en el versículo 24, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! Amén. Espiritualmente estamos aquí. No nos hemos acercado a algo físico, algo que se podía palpar, sino que nos hemos acercado a lo espiritual, a todo lo de Dios. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a Jesús, pero nos hemos acercado ahora, estamos ahí, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! ¡Wow! Fuimos elegidos para ser rociados y nos hemos acercado. Ahí estamos espiritualmente. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de la sangre de nuestro Señor. Amén. Tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que saber lo que nos dice la palabra de la sangre preciosa de nuestro Señor. Amén. Entonces, primero quiero hablar de un punto que es bien importante y que muchas veces no pensamos en él. Cuando hablamos de la sangre no pensamos en esto, y quiero enfatizar esto. ¿Sí? Escuchen esto. La sangre está viva. No estamos hablando de algo que esté muerto, no estamos hablando de algo que no tiene propiedades, no estamos hablando de algo que no se mueve, estamos hablando de algo que está vivo. Amén. La sangre del Señor Jesús está viva. Amén. Génesis capítulo 4.
Esto es cuando Abel se levanta contra su hermano, cuando Caín se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Y entonces el Señor se le aparece. Génesis 4, desde el versículo 9 dice: y Jehová le dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tú no te das cuenta. Pero sabes, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando nosotros vemos un accidente o a nosotros nos pasa una cortadura y la sangre cae al piso, esa sangre inmediatamente se muere. Las células que contienen la sangre inmediatamente se mueren. Es más, pasa el tiempo, esa sangre hasta va a oler mal, se va a secar. Pero no es así con la sangre de los que han muerto y de los mártires. La palabra nos dice que Dios le dice a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. La sangre de Abel el justo, cuando cae y sale de nuestro cuerpo, está viva. Clama a Dios. Clama al Señor. Vámonos a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos capítulo 12. Vámonos al versículo 24. Es lo que hemos leído hace un momento, que no nos hemos acercado a un monte, sino que nos hemos acercado, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. O sea, la sangre de Jesús está hablando en este momento. Amén. Está hablando en este momento. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Amén. La sangre está viva. Clama. No solamente clama, en este momento está dando testimonio. Amén. Porque está viva. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Yo creo que este es un versículo que todos lo sabemos de memoria. Todos, yo creo. Si no lo sabemos, tenemos que aprenderlo de memoria. Es importantísimo. Dice, pero el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Otra traducción dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¡Wow! Ahora fíjense en estos versículos, el tiempo en el que se habla de la sangre. En Hebreos 12:24 dice, la sangre rociada habla. En 1 Juan 5:8 dice que la sangre da testimonio. En 1 Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia. El tiempo gramatical en el que ha sido escrito estos versículos es el tiempo presente continuo. Esto quiere decir que continuamente la sangre de Cristo nos está limpiando nuestros pecados. Esto quiere decir que continuamente la sangre de Jesucristo está clamando. Amén. Esto quiere decir que continuamente la sangre de Cristo está dando testimonio en la tierra. Continuamente. Entonces, con esto nos reafirmamos en este punto. La sangre está viva. No está muerto, no es algo inanimado, no es algo que no puede hacer nada. Al contrario, la sangre de Jesús, que cayó en la tierra hace 2000 años, está viva, no murió. Es una sangre que está viva. Amén. Es viviente, está viva y tiene todas las propiedades de algo vivo. Todas las propiedades de algo vivo. ¿Y saben qué? El Señor nos creó para ser rociados con su sangre. Wow. Entonces, estudiemos un poquito. ¿Qué hace la sangre? ¿Qué está haciendo la sangre? En algún momento escuché a un hermano compartir acerca de esto y empezó a dar las propiedades y dijo, yo he encontrado 7 propiedades que hace la sangre por nosotros. Y seguí estudiando y he encontrado 10 que vamos a hablar ahora de estas propiedades que hace la sangre por nosotros. Y creo que hasta hay algo más. Entonces, me gustaría que tomen nota de esto que vamos a hablar. ¿Qué hace la sangre por nosotros? Hebreos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 12. Hebreos 13, 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, ¿qué hace la sangre por nosotros? Primero, nos santifica. Nos hace apartados para Dios. Segundo, Levítico 16, versículos 15 y 16. Hay mucha analogía en la palabra entre lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos muestra algo físico, en el Nuevo Testamento ya es espiritual. Levítico capítulo 16, versículo 15. Vamos a leer el 16 más.
está hablando el versículo 15 de un macho cabrío, igual era como un cordero inmolado sin mancha. Pero aquí dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. El santuario somos nosotros ahora, somos su templo. Y en el Antiguo Testamento había que purificar el templo con la sangre. Y en el Nuevo Testamento nos dice la palabra que la sangre del Señor es la que ahora nos purifica. Amén. Nos hace puros. Tercer punto, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Fíjense, la sangre de Jesucristo es la que nos da la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Esto está en el Nuevo Testamento. Hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es la sangre la que nos permite entrar a la presencia de Dios. Si no fuera por la sangre, no tendríamos entrada a la presencia de Dios. Amén. Entonces, primer punto, la sangre nos santifica. Segundo punto, la sangre nos purifica. Tercer punto, nos permite entrar al lugar santísimo. Cuarto punto. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Amén. Fuisteis rescatados. Hubo un rescate. Amén. Efesios 1:7. Efesios 1:7, capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Amén. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Entonces la sangre de Cristo nos santifica, nos purifica, nos permite entrar al lugar santísimo y nos redime. Quinto punto, la sangre. Vamos a volver a Primera de Juan, capítulo 1. Lo que dijimos que era también tiempo continuo. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesús nos limpia. Lo mismo nos dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aleluya. Amén. Entonces, la sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Estamos sucios, es la sangre de Cristo la que nos limpia. Amén, la que nos lava. Amén, aleluya, aleluya. Podemos estar limpios, lavados con su sangre. Amén. Él nos lava, aleluya. Ahora escuchen esto, hemos leído el versículo, los versículos. Leímos primero en Génesis capítulo 4 cuando Dios le habla a Caín. Perdón, vamos a empezar con Hebreos capítulo 12, 24 que ya hemos leído. Dice Hebreos 12, 24, dice que nos hemos acercado, como empezamos leyendo ahora, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora en Génesis 4 hemos leído, en el versículo 10, cuando Dios se acerca a Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿No te das cuenta? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Y en el Nuevo Testamento nos dice que la sangre de Jesús también clama, pero aquí dice, es una sangre que clama mejor que la de Abel. Entonces, ¿saben qué pasa? La sangre de Abel, ¿qué estaba clamando? Estaba clamando venganza. Estaba clamando venganza, su grito, el clamor, lo que hacía la sangre de Abel era clamar venganza. Pero ahora la sangre de Jesús que está viva también está haciendo algo, está clamando, pero dice, está clamando algo mejor que lo que clamaba la sangre de Abel. ¿Y qué está clamando? Perdón, misericordia, amén. La sangre de Jesús clama mejor que la de Abel porque está clamando perdón. Ahora está diciendo, Señor, perdónalos a todos. Señor, no saben lo que hacen. Señor, yo te clamo misericordia. Te pido que tú tengas misericordia aquí de tus hijos y tengas misericordia de los hombres. La sangre de Cristo tiene un mejor clamor, es un clamor precioso, perfecto, clama por nosotros. Amén, en este momento está clamando por nosotros. Cuando nosotros pecamos, ahí se levanta el acusador y empieza a hablar contra nosotros. Y Jesús empieza a clamar y a decir, no, Señor, es verdad que han pecado, pero te pido que los perdones. Amén. La sangre de Cristo está clamando por nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Clama por nosotros. Qué hermoso, qué precioso. Séptimo punto. Nos protege. En el Antiguo Testamento vamos a ver dos porciones que nos habla de protección por la sangre. Lo primero es Éxodo capítulo 12, esto es la Pascua. Éxodo capítulo 12. Cuando el Señor estaba enviando las 10 plagas, la última plaga era mortandad. Era mortandad. Y era una muerte que tenía que haber sobre todos los primogénitos.
Ahora era sobre todos los primogénitos. Todos los primogénitos que había ahí en la tierra de Egipto. Eso hubiera incluido también a los israelitas, pero Dios, que enviaba la plaga y la mortandad, decía, no, no es para mi pueblo. Y Dios tranquilamente podía haberle dicho al destruidor, al heridor, como lo dice más adelante. Podía haberle dicho, vas a ir por toda la tierra de Egipto, pero a mis hijos, a los israelitas, no los vas a tocar. Tranquilamente podía haberle dicho así al heridor. Anda, pero no los toques a mí. Simplemente bastaba una palabra del Señor. Pero el Señor no lo hizo así. Usó algo. ¿Y qué era? Sangre. Les dio este mandato a los israelitas. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Versículo 3, y les dice, hablen a toda la congregación de Israel, diciéndoles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, estoy en el 6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, versículo 7, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Ven? Versículo 13 ahora. 13 dice. Y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Dios podía haber dado una simple orden al heridor y decirle, no toques a mi pueblo. Pero más bien dijo, tienen que hacer algo, tienen que inmolar a un cordero y con su sangre tienen que pintar el dintel y los 2 postes de sus casas. ¿Para qué? Para protegerlos del heridor. ¿Por qué no le dio una simple orden? ¿Por qué utilizó sangre? Porque era también una figura de la sangre del Señor ahora. Es la sangre del Señor ahora la que nos protege. En el Antiguo Testamento, la sangre de un cordero protegió a las familias de Dios. En el Nuevo Testamento es la sangre de Cristo la que nos protege. Amén. Cuando el heridor, el maligno, la enfermedad, vean la sangre de Cristo sobre nosotros, va a huir. Estamos protegidos con la sangre. Wow. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Hemos oído
prédicas, sabemos que Dios es un Dios de pactos. Dios ha hecho varios pactos con el hombre y ahora nos dice que tenemos un nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 20. El nuevo pacto está en varios lugares en la palabra, está en Hebreos 8, está en Jeremías 31. Pero, ¿qué dice Lucas en el capítulo 22? Y esto también lo dice en Mateo y en Marcos. Lucas capítulo 22. El versículo 20, y les digo es lo mismo que dicen los otros evangelios sinópticos. Lucas 22, el 20, desde el 19 dice, y tomó Jesús el pan y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hagan esto en memoria de mí. El 20 dice, después, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de Jesús inicia y nos da acceso al nuevo pacto. La sangre de Jesús inicia y nos da acceso al nuevo pacto. La palabra nos dice que sin sangre, los pactos se hacían, muchos de los pactos del Señor con sangre. Y la sangre de Jesús el pacto empezó a tener efecto cuando se derramó la sangre de Cristo. Aleluya. Estamos en el nuevo pacto, mejor pacto que todos los anteriores. Wow. Ese es el octavo punto. Vamos a repasar un poquito. Es importante repasar. La sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo nos purifica. Nos permite entrar al lugar santísimo. La sangre de Cristo nos redime. Es su sangre la que nos lava, nos limpia. La sangre de Cristo clama por nosotros, está intercediendo. Mejor que la de Abel, es mejor que la de Abel. La sangre de Cristo, punto 7, nos protege. El punto 8 nos inicia y nos da acceso al nuevo pacto. Vámonos al noveno punto. Yo creo que todos hemos leído el Evangelio según San Juan, sí, en el capítulo 15. Cuando yo escucho Juan 15, lo primero que se me viene es permanecer en Él. Y dice cosas preciosas, Juan 15, acerca de permanecer en Él. Vámonos a Juan 15, capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Vamos a leer desde el 5. O leamos todo. Desde el versículo 1, Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos limpia la sangre de Cristo y nos limpia la palabra del Señor.
Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y luego nos da también promesas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Yo leía y meditaba esto. Y decía, Señor, ¿cómo puedo hacer para permanecer en ti? Tengo que estar orando todo el tiempo, ¿qué hago para permanecer en ti? Y estudiando esto, wow, vámonos a mismo Evangelio según San Juan, el capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 56. Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo permanecemos en la vida? ¿Cómo permanecemos en Jesús? Con la Santa Cena. Amén. El que toma mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¡Wow! Entonces, si nosotros recibimos, compartimos la Santa Cena, permanecemos en Él, así dice la palabra. Amén. Y tenemos todo lo que dice. A mí no me van a botar afuera, no me voy a secar. Y cuando pida algo al Señor, lo que yo quiera, el Señor me lo va a dar porque yo permanezco en Jesús. ¿Y cómo permanezco? Por la sangre de Jesús, en la Santa Cena. ¡Wow! Amén. Bendito Dios. Aquí tengo la 10ª propiedad, el 10º punto, lo que Dios hace por nosotros. Nos da vida. Nos da vida eterna y nos da vida natural. Nos da salud. ¿Por qué digo esto? Vámonos primero a unos versículos antes de lo que estábamos leyendo. Leímos Juan 6, 56. Ahora vamos a leer Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Otra vez. Si no comemos su carne y si no bebemos su sangre, no tenemos vida. No hay vida en nosotros. El siguiente versículo, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, dice, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
Ahora, este punto yo les he dicho, nos da vida, nos da salud y nos da vida eterna. Yo estoy hablando de vida no solamente espiritual, ahora quiero hablar de la vida física, la vida de nuestro cuerpo. Acordémonos un versículo que hemos leído al principio, Levítico capítulo 17, el versículo 11. Leamos esto, Levítico 17, 11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Porque la vida de la carne está en la sangre. Aquí está hablando en este capítulo de la prohibición que hizo el Señor de no comer sangre. Dice comer. No debemos comer sangre. Eso se repitió en el Concilio de Jerusalén, en el Nuevo Testamento. No debemos comer lo que es la sangre. Sí podemos y debemos beber la sangre de Cristo. Pero no una sangre física que sea de un animal o de una persona o nada. Amén. Entonces, Levítico 11 nos dice algo bien importante. La vida de la carne está en la sangre. Y luego dice algo más. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre va a ser expiación de la persona. Amén. Nos dice algo bien importante. La vida de la carne está en la sangre. Y Él nos la ha dado. Eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo mismo. La vida de Jesús estaba en su sangre. Amén. Porque dice, la vida de la carne está en su sangre. En el Nuevo Testamento, lo mismo. La vida de la carne de Jesús estaba en su sangre. Y esa sangre fue derramada para nosotros. Y nos dice que tenemos que tomarla. Y la tomamos en la Santa Cena. Amén. Cuando estamos tomando el vino o el jugo, no es un vino. Cuando oramos, antes de tomar la Santa Cena, ese vino, ese jugo ya no es el jugo o el vino, es la sangre del Señor. Es la sangre del Señor que nos tomamos luego. Amén. Ahora, quiero que piensen esto. Ahora les hablo como médico. Cuando nosotros comemos o tomamos en lo físico cualquier alimento, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Primero es triturado por los dientes, luego pasa por el esófago, llega al abdomen y llega al estómago. El estómago, su trabajo es deshacer esa comida. Tiene músculos potentes que están continuamente. Cuando la comida está dentro, está haciendo esto con la comida y encima está
bañándolos con el jugo gástrico. Entonces ese alimento se va descomponiendo a partículas microscópicas. Y esas partículas microscópicas atraviesan la pared del estómago. ¿Y saben dónde se va? A las venas del estómago. Parte de esa comida, la que puede pasar por el estómago, atraviesa y va a las venas del estómago. Otra parte de la comida pasa el estómago, llega al intestino, y ahí el intestino ya está pero bastante deshecho y es bañada por los jugos, en este caso del páncreas y del hígado, y después por los jugos intestinales. Y lo mismo cuando ya se descompone en partículas microscópicas, también esas partículas atraviesan la pared del intestino. ¿Y dónde van? A las venas intestinales, al torrente sanguíneo. Amén, al torrente sanguíneo. O sea que la sangre de Jesús que estamos tomando entra en nuestro cuerpo y va también a nuestra sangre. ¿Y saben qué? La sangre recorre todo nuestro cuerpo. Va bañando y va dando alimento a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez se han pinchado en cualquier lugar de la piel y salía sangre? Y en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar donde pinchen, por más pequeña que sea la pinchadura, igualito sale sangre. Porque la sangre nuestra que está circulando está llevando alimento a todas las células de nuestro cuerpo. Sean células de piel, sean células de intestino, sean células de pulmón, sean células de nuestros ojos. La sangre llega a todas las células de nuestro cuerpo. Eso es lo físico, lo fisiológico, el funcionamiento normal del cuerpo, pero nosotros somos espirituales, amén. Y estamos en la Santa Cena tomando la sangre de Cristo que está viva. O sea que estamos tomando la vida de Cristo que está entrando a nuestro cuerpo y llevando vida a todas las células. ¿Saben de qué habla esto? De salud y vida. Amén. Si hay células enfermas en nuestro cuerpo, la vida de Jesús que entró por la sangre, por la Santa Cena, va a llegar también a esas células que están enfermas. Amén. Miren, en el cáncer, ¿qué ocurre? El cáncer es una proliferación anormal, aumento exagerado de células que ya no sirven para nada porque las verdaderas se murieron, van muriendo. Y esas células también les tiene que llegar la sangre con la vida de Cristo. Entonces hablamos de salud. Hablamos de salud. ¡Wow! ¡Wow! Habla también de rejuvenecer. Porque muchos procesos de envejecimiento involucran muerte celular. Y por la sangre de Jesús está entrando vida. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Yo recibí esta palabra, ¿saben? Y la he luchado y ha sido una revelación. En cierto momento, hace unos meses, a mi esposa le dio casi todos los síntomas del COVID. Y se puso mal, y se puso tremendamente mal, y era de noche, y empezó a llorar, y le dije, no vamos a aceptar, tenemos la Santa Cena. Y ese momento, 2, 3 de la mañana, tomamos la Santa Cena, y se pasó. A los hermanos en la congre, a los que estamos ministrando, les enseñamos lo mismo. Y a una familia les dio igual
COVID bien fuerte. Este hermano ya tenía 60% de su pulmón comprometido y les enseñamos y empezaron a tomar la Santa Cena y a clamar la vida de la sangre de Jesús, y se le pasó, no hubo necesidad de internarlo, nada. Wow. La vida de Jesús está en su sangre y entra en nosotros por la Santa Cena. Aleluya. Aleluya, aleluya, bendito Dios, amén, bendito Dios. ¡Qué poder tiene la sangre del Señor! ¡Qué poder! ¡Wow! Nos lava, nos limpia, hace que permanezcamos en Él, nos da salud, nos da vida. Nos da acceso al nuevo pacto, nos protege. ¡Wow! ¡Wow! Nos purifica, nos redime, nos santifica. Nos permite entrar al lugar santísimo. ¡Qué poder! ¡Qué poder de la sangre del Señor! ¡Aleluya! ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias. ¿Cómo activamos este poder para nosotros? ¿Saben? Lo primero es que tenemos que saber es que es para nosotros. Al principio leímos esto. Pedro a los elegidos. La palabra nos dice que hemos sido llamados, elegidos o escogidos y fieles. ¿Lo sabes? ¿Tienes la seguridad en tu corazón? Si no tienes esa seguridad, habla con Dios. Pide perdón por tus pecados e invítalo a entrar en tu corazón para que sea Él tu amo y tu Señor. Vas a formar parte de los elegidos. Y si eres elegido es para ti. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro que fuimos elegidos para ser rociados con su sangre. Entonces tenemos que saber que es para nosotros. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo se las he dado, dice el Señor. ¡Wow! Y en Lucas 22 nos dice, tomen, coman y tomen. Yo les he dado mi cuerpo. He derramado mi sangre para ustedes, por ustedes, dice el Señor. Entonces lo primero que tenemos que saber es que todos estos beneficios son para nosotros. Amén. Amén. ¿Cómo activamos este poder? Lo primero debemos saber que es para nosotros. Lo segundo, tenemos que hacerlo. Tenemos que beber su sangre, participar de la Santa Cena, tan a menudo como podamos, diario, en tu casa, en tu altar familiar, en la iglesia, todo momento, diario. ¿Cómo más podemos activar este poder? ¿Queremos protección? Miren, piensa en esto. Cuando en la Pascua, cuando el heridor iba a pasar y matar a los primogénitos para que estén los israelitas protegidos,
lo que tenían que hacer era ungir con sangre los dinteles y los postes, el dintel y los postes de sus puertas, algo físico. Pasó el tiempo, tiempos de Josué, en que fueron a conquistar Jericó y se alojaron donde una ramera, Rahab, y esta ramera les pidió protección y les dijo: cuando ustedes vuelvan a destruir Jericó, protéjanme a mí y a mi familia. Y los príncipes que estaban ahí le dijeron amén. ¿Y qué hicieron? Ese momento estaban escapando ya y no podían en ese momento agarrar un cordero y sacrificarlo y con la sangre pintar la casa de los dinteles y los postes de Rahab. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron un cordón rojo y le dijeron: esto colgalo. Eso era protección. Nosotros igual. No tenemos en este momento un cordero para sacrificarlo y no debemos tampoco, porque ya el cordero sin mancha derramó su sangre para nosotros. La palabra dice que hemos sido elegidos para ser rociados, pero también nos dice que tenemos que rociar. Espiritualmente, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando queremos protección? Ungir. Yo unjo a mis hijos con la sangre de Cristo, unjo a mi esposo con la sangre de Cristo, unjo mis propiedades con la sangre de Cristo, unjo mis negocios con la sangre de Cristo. Porque el Señor nos ha dado su sangre, y su sangre, ¿qué es? Protección contra el destruidor, contra el maligno. Amén. Entonces podemos ungir. Hay alguien enfermo entre nosotros, hay que ungirlo con la sangre de Cristo. Espiritualmente tenemos ese beneficio, ese poder dado por Dios. Amén. También podemos lavarnos con su sangre, porque su sangre nos limpia. Puedo decir: yo lavo mi cabeza de malos pensamientos, me lavo. Hay una pastora, hermana, que decía: todos los días yo me lavo con la sangre del Señor. Y decía yo: toco mis ojos y digo, lavo mis ojos con la sangre de Cristo para no ver cosas malas. Tapo mis oídos con la sangre, lavo mis oídos con la sangre de Cristo para no oír cosas malas. Lavo mi boca con la sangre del Señor para no decir cosas malas. Amén. Ahora hay algunas condiciones. La primera condición es fe. Fe. Amén. Todo esto es por fe. Todo es por fe, por creer lo que la palabra dice. Si la palabra dice y yo lo creo, amén, es por fe. Y se va a ver y se va a hacer. Y si no lo ves ese momento, tú sigue nomás. Sí, porque es por fe. Y la fe también tiene que crecer. Sí. Sí, es por fe. Amén. Hay otras condiciones más que me parecen importantes decirlas. Vamos a volver a Éxodo capítulo 12, cuando hablamos de la Pascua, y se van a fijar que había una condición.
Éxodo capítulo 12. Está en el versículo 22. Dice, ya hemos leído, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y aquí viene la condición, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Amén. Lo mismo nos dice en la toma de Jericó, cuando los príncipes dieron el bordón a Rahab, Josué capítulo 2. Versículo 18. Dice, he aquí, le dan instrucciones a Rahab, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera de ellos, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. ¿Sabes qué otra condición hay? No salir. ¿Sabes? No salgas de la cobertura. No salgas de la iglesia. No salgas de la congregación. Tienes que estar bajo la cobertura si quieres recibir algo. ¿Amén? Otro punto. Otra condición más. Primera de Juan 1:7, ya le hemos leído, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz. Andar en luz. ¿Sabes qué significa eso? Eso está en Juan, en el Evangelio según San Juan. Todos nosotros lo sabemos de memoria, Juan 3:16, pero esto está un poquito más adelante, unos versículos. Juan 3:20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Saben? Cuando nosotros, con mi esposita, vemos que algunos hermanos no vienen, no se congregan, ya empezamos a pensar en este versículo. Están fallando en algo, están en oscuridad y no vienen a nosotros para que no los reprendamos. No están en luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Andemos en luz. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu sangre que ha sido derramada por nosotros. Gracias, Jesús, porque te ha costado. Te ha costado tanto que sudabas sangre. No ha sido fácil. No ha sido sencillo, no ha sido indoloro,
pero lo hiciste a propósito por nosotros, derramaste tu sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. La sangre salió de las heridas y por tus heridas fuimos sanados. Gracias, Jesús. Sangre salió de ti. Has derramado hasta la última gota. Moriste por hemorragia tremenda que sacó, derramó hasta la última gota de tu sangre. Gracias, Jesús. Fue por nosotros. Gracias, Jesús. Ayúdanos a valorar esto más y más. Y ayúdanos a poder utilizar la sangre como tú quieres que lo hagamos. Gracias, Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Gracias a Dios por tan linda palabra. Él siempre nos provee de alimento espiritual. Queridos hermanos, esta semana las actividades son normales. Que el Señor los bendiga y guarde.